chicos que tienen la materia de higiene y seguridad, legislación, higiene y seguridad en la construcción. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, se escucha. Bien, bien, bien. Bueno, creo que la mayoría, si son de ingeniería, no sé si hay gente de arquitectura, pero los alumnos de ingeniería creo que me conocen porque me tuvieron en fundamento, y a la ingeniera Alvaredo y a la arquitecta Mónica López también creo que la tuvieron en Sistema 1. ¿Nos conocen? ¿Hay gente de arquitectura o son todos de ingeniería? ¿Hay gente de arquitectura? Bien. Bueno, chicos, como dije, esta materia se llama Legislación, Higiene y Seguridad en la Construcción. Esta materia se comporta o se conforma, mejor dicho, de dos partes. Una parte la de legislación en la construcción, y la otra la de higiene y seguridad en la construcción. La parte de legislación, ¿no es cierto?, lo va a dar el doctor José Díez, que es el titular de la cátedra, y Cecilia Díez, la doctora Cecilia Díez. Ellos están en la parte de legislación, y ellos van a comenzar el dictado de la parte de legislación a partir de las 18 horas el día de hoy. Esta materia se va a dar todos los viernes. En la primer parte es la correspondiente a higiene y seguridad en la construcción, esta parte está a mi cargo, ¿no es cierto? Y van a colaborar conmigo las dos docentes invitadas, que son la especialista, la ingeniera Alvaredo, Gisela Alvaredo, y la especialista, la arquitecta Mónica López. Estas colegas, van a dar la parte práctica de esta parte de higiene y seguridad, y yo le voy a dar la parte teórica. ¿eh? Eh, Le doy ahí para que se presente la ingeniera Alvaredo, creo que usted le conocen, y la arquitecta Mónica López, y después seguimos. Bueno, buenas tardes, chicos. Mi nombre es Gisela Alvaredo y voy a estar acompañando al ingeniero López en el desarrollo de la parte de higiene y seguridad. Hola, chicos, yo soy la arquitecta López y lo acompaño a la ingeniera a dar el práctico de higiene y seguridad. Bien. Bueno, quiero que recuerden que a las 18 horas ustedes tienen que estar conectados para dar la parte de legislación con el titular de la cátedra y con la doctora Díez. Bueno, entonces, como les decía, esta materia consta de dos partes. Higiene y seguridad es la que nos toca a nosotros. La higiene y seguridad tiene su parte teórica y su parte práctica. Legislación también, eso ya verán con el doctor Díez y la doctora Díez. Y vamos a ver las condiciones de promoción y las condiciones de regularidad, ¿no es cierto?, de la parte de higiene y seguridad en la construcción. Para quedar en condición de promoción, ¿no es cierto?, es decir, que se le firme la libreta al terminar el cursado de la materia, ustedes deben tener la aprobación de 2 parciales con puntaje igual a 8 o superior a 8, más 2 trabajos prácticos entregados y aprobados en el en el primer parcial, el día del primer parcial, tiene que estar entregado el primer práctico. Y el día del segundo parcial deben tener entregado el segundo práctico. El primer práctico y el segundo práctico ya le van a explicar la ingeniera Alvaredo y la arquitecta López cómo van a ser y de qué se trata.
Yo le voy a dar las condiciones ahora de promoción y las condiciones de regularidad. Bueno, pasamos a la condición de regularidad. ¿Cómo quedan regular ustedes? Con la aprobación de 2 parciales con puntaje superior a 6 y menor a 8, o sea, 6 y 7, más 2 trabajos prácticos entregados y aprobados. En el primer parcial, la misma condición que en la promoción, nada más que el puntaje es de 6 y 7. Un primer parcial y un segundo parcial, y en ese día del primero y el segundo se entregan los respectivos trabajos prácticos. Bueno, el primer parcial, antes que me olvide, la materia la vamos a dar, esta parte de la materia las vamos a dar todos los días, todos los viernes de 16 a 17:30, 17:45. 15 minutos van a tener para ir al baño, hacer algunas cosas que tengan que hacer, y después entrarán a las 18 horas con el doctor 10 en la segunda parte. Bueno, en el primer parcial, o para el primer parcial, ¿qué se van a tocar? La historia de la higiene y seguridad, ¿no es cierto? La higiene y seguridad industrial, los conocimientos básicos que son necesarios para que ustedes sepan de qué se trata la higiene y seguridad. Después vamos a ver, durante el transcurso de esta parte, digamos, del primer parcial, antes del primer parcial, el riesgo laboral, o sea, la ley 24.557. También vamos a ver higiene y seguridad en el trabajo, que es la ley 19.587. Estos 4 ítems que se van a tocar para el primer parcial, vamos a ir dando, y a la vez, en una media hora, o sea, se va a dar una hora hasta las 17, de 16 a 17, y algunos días cuando ustedes necesiten algunas consultas en vivo, digamos, vamos a dar media hora para que la arquitecta y la ingeniera, que están en la parte práctica, puedan evacuar las dudas que ustedes tienen sobre el práctico que van realizando, para que no quede todo a último momento. Entonces ustedes irán el trabajo les salga bien y el trabajo sea aprobado. En el segundo parcial vamos a ver la higiene y seguridad en la construcción, el decreto 911, que es netamente la higiene y seguridad que a nosotros nos concierne como profesional de la construcción, como ingenieros. Veremos también los decretos 351, /79, los decretos 170, 334 y la ley 1338 /86 y la 1278. Estos dos temas, que son bastante largos, que nos va a llevar la segunda parte del cuatrimestre, el día que se rinda el parcial del segundo parcial, ustedes van a tener que entregar un trabajo práctico que es un programa de seguridad, que les recomiendo que vayan consultando en el transcurso de todas las clases. No entienden algo, le damos la media hora que le decía para que consulten con las dos docentes y vayan evacuando los problemas que tienen, las preguntas que les surgen. ¿Por qué le digo esto? Si ahora no hay alumnos de arquitectura, el programa de seguridad muchas veces necesitaban por ahí el acompañamiento de los alumnos de arquitectura. ¿Por qué? Lastimosamente esta materia ustedes la van a ver sin haber visto
las partes de una obra que se da en organización y dirección de obra, que es una materia que se da en quinto año, segundo cuatrimestre. En realidad esta materia, se está tratando de solucionar este problema, se tendría que dar en quinto año, segundo cuatrimestre, porque para que ustedes puedan hacer un trabajo de un programa de seguridad, ustedes deben conocer los ítems que componen una obra de construcción. Lastimosamente, ustedes están con el carro delante del caballo, lastimosamente. Antes, cuando teníamos alumnos de arquitectura, los alumnos de arquitectura se hacían grupos, ¿no es cierto?, con la mitad de ingeniería, la mitad de arquitectura, ya que ellos, como esta materia es una optativa en la carrera de arquitectura y se da en el último año, ellos ya pasaron toda la parte de construcción en la carrera de arquitectura, entonces podían ayudar a los alumnos de ingeniería a que entiendan los distintos ítems que conforman una obra de construcción para que ustedes puedan ir haciendo el programa de seguridad de acuerdo a cada ítem, porque un programa de seguridad lleva consigo los distintos riesgos en cada uno de los ítems. Y es importante que ustedes sepan de qué ítem se habla para que puedan hacer un programa de seguridad. Y esto no podemos escapar porque son las condiciones mínimas que ustedes deben aprender para hacer esta materia, la parte de higiene y seguridad. Lo mínimo que deben saber, deben salir o terminar esta materia sabiendo esto como mínimo. Este año, debido a la pandemia, la ingeniera Alvaredo y la arquitecta López plantearon hacer un trabajo sobre COVID-19 que ellos le explicarán, para el primer parcial, ¿no es cierto?, que ellas le explicarán qué es lo que quieren de este trabajo. Estamos. No sé, Gisela, si quieren explicar ahora o explican al final. No, al final nomás explicamos. Bueno, seguimos entonces. Como decía, la higiene y seguridad en la construcción, ahí está. Se compone esta parte de los antecedentes históricos, los procesos históricos que formaron la higiene y seguridad, ¿no es cierto? Como los comienzos de la historia de la higiene y seguridad comienza a partir de 1871 en la Argentina, donde el 50% de los trabajadores morían antes de los 20 años de edad por el trabajo inadecuado que ejercían y las medidas totalmente inseguras en el ámbito laboral. En esta parte de la historia también vamos a ver, ¿no es cierto?, qué ocurría con la higiene y seguridad en la Edad Antigua y en la Edad Media, en la época del Renacimiento, en la época de la Edad Moderna y con la Revolución Industrial. ¿Cuáles eran el proceso que se fue dando para que hoy lleguemos a tener dos leyes? Las leyes del riesgo laboral o el riesgo del trabajo y la ley de higiene y seguridad, ¿no es cierto?, en el trabajo, que es la 19.587. La legislación argentina, esto para poquito para que entiendan, la legislación argentina en 1915 comienza con la ley 9.688 sobre responsabilidad por los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Vamos a ver qué son accidentes de trabajo, qué son las enfermedades profesionales, qué son los accidentes in itinere. En 1924, la ley 11.544 habla sobre la jornada de trabajo normal y de 6 horas para trabajos insalubres. En 1934 aparece la ley 11.729.
estableciendo el derecho de las personas que trabajan en relación de dependencia. ¿Qué pasó? En dependencia a percibir haberes en caso de enfermedades o accidentes inculpables. En 1960 aparece la ley 11.660, la instalación de almacenamiento y transporte de combustible. En 1972 aparece la ley de higiene y seguridad en el trabajo, que es la que nos vamos a abocar nosotros a dar, para que es lo mínimo que ustedes deben aprender para que puedan ejercer adecuadamente la profesión de la ingeniería. Y en 1979 el decreto 351, la derogatoria de la 4160-73 reglamenta esta ley. Las dos leyes importantes que nosotros debemos saber es la ley 24.557, la de riesgo del trabajo, y la ley 19.587, que es la de higiene y seguridad en el trabajo. Esas dos leyes, si ustedes las saben al dedillo, no van a cometer errores como profesionales el día de mañana, que lo van a tener que responder con su pecunio o con su fuero en caso de que tengan una denuncia penal por un mal ejercicio de la profesión, sí, por no haber aplicado estas leyes cuando están al frente de una obra. ¿Estamos? Bueno. Acá, como les decía, están estas leyes, los decretos, las condiciones de seguridad que deben cumplir cualquier actividad industrial. Eso nos va a dar el decreto 351. Y el 911, como les decía, es higiene y seguridad en el trabajo en la industria de la construcción específicamente. ¿Tá? Bueno, la siguiente filmina, acá le voy a enumero, ¿no es cierto?, los distintos ítems que toca la ley 24.557, que eso vamos a ver en el transcurso del dictado de la materia, y es lo siguiente: los objetivos y ámbitos de aplicación, cuáles son los objetivos y dónde se aplican. Objetivo significa, ¿no es cierto?, qué se debe hacer, qué es lo que pretendemos, ¿no es cierto?, con la aplicación de esta ley y en qué ámbito se aplica. La prevención de los riesgos del trabajo, ustedes van a ver bien al final de la materia, se van a dar cuenta que la palabra clave en higiene y seguridad es la prevención. Toda esta materia nosotros la estudiamos para hacer prevención de los riesgos del trabajo. Prevención. Una cosa es prevención y otra cosa es prevenir las cosas, y otra cosa es cuando la cosa ocurrió, ya no es más una prevención, ya tenemos que solucionar el problema, ya sea el accidente laboral o la enfermedad profesional producida. Ya se enfoca de otra manera. Si nosotros hacemos prevención, evitamos, ¿no es cierto?, un montón de problemas que vamos a tener como profesional, un montón de denuncias que vamos a tener como profesional si ocurren accidentes o enfermedades profesionales a los obreros que están a cargo nuestros. Después dicen la contingencia y situaciones cubiertas. ¿Cuáles son las contingencias? ¿Cuáles son las situaciones cubiertas o que cubre esta ley 24.557? Ahí nos vamos a encontrar, ¿no es cierto?, cuáles son las situaciones, porque si habla de contingencia, ¿no es cierto?, son cosas que pueden llegar a pasar. Y las situaciones, cuando habla de situaciones cubiertas, ¿cuáles son las leyes que a mí, ¿no es cierto?, me va a permitir poder defenderme en caso de que ocurran estas contingencias? Las prestaciones dinerarias y en especies. Las prestaciones dinerarias son lo que nosotros vamos a tener que pagar como indemnización cuando nuestros trabajadores o cualquier trabajador
tiene una enfermedad profesional, se agarra o se le despierta una enfermedad profesional por la tarea que realiza, por la tarea que nosotros les encomendamos, que la patronal le encomienda, esa es la prestación dineraria. Y la prestación en especie es el pago que nosotros, si cuando pagamos una RT, que ya vamos a ver lo que es una RT, lo que es una SRT, vamos a ver qué es las prestaciones en especie. La prestación en especie es toda aquella prestación que va a hacer la RT porque nosotros como patronal estamos afiliados, y las prestaciones en especie son desde la cobertura médica, o sea, desde la prestación médica, todo lo que sea medicamento, atención médica, todo lo que sea silla de rueda, muletas, todo con lo que debemos asistir al trabajador que ha sufrido un accidente o una enfermedad profesional. Tenemos que hacer un pago en dinero y tenemos que hacerle una prestación en especie. Kinesiología, asistencia psicológica después del accidente, un montón de cosas que ustedes ni se imaginan. Luego tenemos la determinación y revisión de las incapacidades, porque de acuerdo, ¿no es cierto?, a la gravedad que tengan los accidentes o las enfermedades profesionales son las enfermedades que se sufren en el trabajo por las condiciones laborales con que se trabaja o por las condiciones propias de la actividad que está realizando. Una cosa son las condiciones del ámbito laboral y otras son las condiciones específicas de la tarea que hace. Eso también vamos a ver y son cosas totalmente diferentes. Una es el ámbito y el otro es el lugar o puesto de trabajo donde realmente realizamos el trabajo, pero también tenemos un ámbito que nos rodea, ¿no es cierto? Y donde también es importante que existan las condiciones adecuadas. Bueno, la determinación y revisión de las incapacidades son luego de estos accidentes o enfermedades, existe una comisión médica que va a determinar las incapacidades, ¿no es cierto? Y de acuerdo a las incapacidades son la indemnización. Esperemos, ¿no es cierto?, que las incapacidades no sean tan graves. A veces los accidentes no solo producen incapacidades, sino que a veces producen la muerte del trabajador. Entonces, las incapacidades tienen un porcentaje y de acuerdo a ese porcentaje va a tener que responder la ART, que ya vamos a ver que es la aseguradora de riesgo de trabajo, que es una compañía de seguro, ¿no es cierto?, donde toda empresa constructora que ejerce la industria de la construcción tiene que estar afiliado. A su vez, ya vamos a ver que a esa ART la controla la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que está en poder del Estado, es el ente contralor de las ART. Después vienen los regímenes financieros, ¿no es cierto? Aquí tenemos la Superintendencia Nacional de Seguro, que es la que responde por las ART que quiebran y que no pueden enfrentar como es el pago de los trabajadores damnificados. Entonces, hay alguien que respalda a esas empresas, las RT, que son empresas privadas. La SRT es del Estado y la Superintendencia de Seguro de la Nación también es del Estado. La gestión de las prestaciones, la gestión de las prestaciones son todas las acciones que se producen para llevar adelante estas prestaciones que se hacen dinerarias y en especies. Tenemos los derechos y deberes y prohibiciones tanto de la patronal como del trabajador. Y ustedes se van a dar cuenta que los derechos que tienen
la patronal son obligaciones hacia el trabajador y los derechos que tiene el trabajador son obligaciones de la patronal y viceversa. Los deberes que tiene la patronal son derechos del trabajador y los deberes que tiene el trabajador son derechos de la patronal. ¿Qué está prohibido? Bueno, también vamos a ver las prohibiciones que tienen tanto los trabajadores como los empleadores o la patronal. Los fondos de garantía y reserva, que son para responder económicamente a las empresas, como le decía, las empresas son empresas privadas, la RT, con fines de lucro, ¿no es cierto? Después tenemos los entes de regulación y supervisión, que ahí tenemos la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la que controla las RT, como le decía. Hay muchas veces que la RT puede denunciar a la Superintendencia de Trabajo cosas que la patronal no cumple y a veces la patronal también puede hacer denuncia que la RT no cumple con sus funciones. La responsabilidad civil del empleador, esas son las responsabilidades tanto como es las demandas, ¿no es cierto?, que le hace el trabajador porque o tuvo un accidente o por algunas condiciones insalubres en las que está trabajando. Entonces el empleador tiene una responsabilidad civil sobre las tareas y las condiciones en que pide al trabajador que realice su tarea. El organismo tripartito, que es el empleador, es el trabajador y el Estado, ¿no es cierto? Ustedes van a ver que esto, cuando hablamos de órgano tripartito, ustedes van a escuchar o habrán escuchado muchas veces que cuando se llega a un acuerdo entre los trabajadores y la patronal, tiene que haber una homologación, ¿no es cierto?, del Estado. Por ejemplo, cuando se pelean los porcentajes de aumento de sueldo, habrán escuchado muchas veces que el acuerdo a que llegan la patronal con el empleador tiene que ser homologado por el Estado, si no, no se puede llevar adelante. A eso llamamos órgano tripartito. Las normas generales y complementarias vamos a ver que son los distintos decretos que fueron saliendo para ir puntualizando, ¿no es cierto?, algunos detalles que en la ley pudieron quedar a lo que llamamos las lagunas legales. Entonces con las normas generales y las complementarias se fueron realizando para hacer que las normas generales sean específicas y no haya lagunas legales. Y por último, las disposiciones finales, que ya vamos a ver de qué se tratan, son disposiciones, como la palabra dice, son finales, concretamente lo que se debe hacer. Hablando, para que se entienda un poco, cuando hablamos nosotros de órgano tripartito, el gremio, generalmente los empleados o los trabajadores son representados por los gremios, por sus respectivos gremios, ya sea la UOCRA, la UON, cada oficio tiene su respectivo gremio. Ese gremio es el que pelea las distintas cuestiones, ya sea las condiciones laborales, como así también las condiciones las condiciones económicas, es decir, los aumentos que pretenden los trabajadores de cada gremio. En este caso nosotros vamos a abocarnos a lo que es el gremio de la construcción, pero hay una cosa que yo muchas veces hay que remarcar. Si bien los gremios tienen el poder para negociar con la patronal, muchas veces estos gremios responden a las bases. Ustedes habrán escuchado muchas veces que los gremios hablan de las bases me piden, las bases quieren esto, las bases quieren aquello. ¿Qué significa eso? Le doy un ejemplo. Muchas veces las bases, que son los trabajadores agremiados en un gremio, piden aumento de sueldo. Fíjense cómo somos.
piden aumento de sueldo. Resulta que el gremio va a la patronal y dice, bueno, queremos un aumento de sueldo, por 20% de aumento de sueldo. Sale la patronal y dice, miren, la empresa no está bien, la empresa la está peleando, hay una situación no favorable, y ahí empieza el tire y afloje entre el gremio que representa a los trabajadores y la patronal. La patronal siempre se va a tener que pelear porque no hay ninguna patronal que sea generosa y que en el primer pedido le conceda lo que el gremio pide, el porcentaje de aumento. Estamos hablando de los sueldos, pero para llevarle a cómo terminan las condiciones laborales en esta discusión. Entonces, los gremios dicen, no, pues no, porque nosotros tenemos las empresas privadas y las empresas estatales tienen que proveer, por ejemplo, de equipos de protección personal a los trabajadores cada 6 meses, ropa de trabajo y equipos de protección personal, cada 6 meses no, pero tiene cada equipo de protección personal tiene su tiempo de vida. La ropa sí hay que entregar cada 6 meses y tiene su tiempo de vida, o si el equipo tiene una falla o tiene una rotura, lo que sea, ese equipo hay que cambiar. Los equipos de protección personal no se remiendan, no se arreglan. Hay que comprar uno nuevo. ¿Qué pasa? Van los muchachos del gremio y le dicen a la patronal, miren, queremos 20% de aumento. La patronal le dice, no podemos porque encima tenemos que comprarle la ropa a ustedes, hay que cambiar los equipos de protección personal. Bueno, ¿qué hace? Bueno, esperen un poquitito, el gremio se va a las bases, que son los trabajadores, y le dicen, mire, la patronal dice que no nos puede dar el 20% porque tienen que comprar los uniformes, que ya se viene, ya estamos dentro de los 6 meses, hay que comprar el uniforme, algunos equipos de protección personal hay que cambiar porque están deteriorados, bla. Bueno, lo que sí, que se vota ahí y generalmente, ¿qué hacemos? En la Argentina generalmente? Decimos, no, pedile la plata, no, si mi equipo de protección personal está bien, no, si mi ropa aguanta, mira, mi zapato está casi nuevo, fíjate, no, mi ropa está nueva, no, les tiro hasta fin de año, 6 meses más. ¿Qué pasa? Por pelear la plata estamos arriesgando nuestra vida con equipos de protección personal deteriorados, que no funcionan correctamente. Estamos dejando de lado la obligación que tiene el empleador de darnos ropa de trabajo cada 6 meses. Estamos dejando todo eso por tener unos mangos más en el bolsillo, cuando nos tendrían que dar los dos. Pero, ¿qué hacemos? Queremos la plata en el bolsillo. Y muchas veces nosotros conspiramos contra nuestra misma seguridad. Hablo de los trabajadores. Bueno, la otra parte, que es el Estado, espera, ¿no es cierto?, que se discuta entre los dos y que lleguen a un acuerdo, y después ve si homologa o no homologa, que muchas veces no se homologa porque este gremio pide tanto y lo que va a hacer es un efecto cadena, que otro gremio pida tanto, y bueno, eso ya son cuestiones políticas que escapan a nosotros, pero les cuento cómo somos nosotros. Muchas veces arriesgamos nuestra vida por unos mangos más en el bolsillo. Bueno. La ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, y su decreto reglamentario 351/79 y una modificación de la 1338/96, determinan las condiciones de seguridad que debe cumplir cualquier actividad industrial a nivel nacional. Estas son, vamos a ir enumerando y tratando de explicar, y después cuando se dé esta parte, se va a explicar más en profundidad. Y les voy explicando todo esto, son las partes que ustedes van a
a tener que rendir. Me pasé, Gisela, me pasé después a esto de los conocimientos básicos, que después voy a volver a esto. Bueno. Bueno, las características constructivas, cuando hablamos las características constructivas, son las características que deben tener el lugar de trabajo, como las ventilaciones adecuadas, como como una construcción con material adecuado, para que el trabajador pueda realizar en forma segura su actividad dentro de la construcción o dentro del ámbito construido que debe llevar adelante su tarea. Debe tener entre las características constructivas, también debe existir la provisión de agua potable. Es una condición fundamental. No se puede trabajar en un lugar donde no tenga la provisión de agua potable como se estipula por ley, un agua que debe tener todas las características para el consumo del ser humano. Importantísimo. Después tenemos el control de la carga térmica, que es los distintos ámbitos de trabajo deben estar acondicionados térmicamente para que nosotros llevemos adelante en forma segura, digamos, y en forma, por así decirle, saludable, nuestra actividad. Tenemos los contaminantes químicos en el ambiente de trabajo. Eso es importante, ¿no es cierto?, para la salud del trabajador. Una de las consecuencias de estos contaminantes químicos en el lugar de trabajo son las intoxicaciones, por lo que debemos tener equipos adecuados para enfrentar estos ámbitos contaminados químicamente cuando debemos llevar adelante una tarea en estos ámbitos. El control de radiación, vamos a ver cuando cómo es necesario hacer los controles de radiaciones en el ámbito laboral, de acuerdo a la actividad que llevamos adelante. La ventilación del ámbito de trabajo, porque le decía, acá vamos a ver, hablamos de ventilación, hablamos de iluminación, de ruidos y vibraciones. Estos tres puntos, ¿no es cierto?, son importantísimos, porque yo le decía al principio que una cosa es el ambiente laboral y otra cosa es el puesto de trabajo en sí. El puesto de trabajo va a tener ciertos controles. Entre eso, en el puesto de trabajo, ustedes no sé si alguna vez escucharon la palabra ergonomía. El puesto de trabajo va a tener un control sobre la ergonomía, que son las condiciones en el lugar preciso de trabajo. Pero después, ese trabajo individual que a veces hacemos, a pesar de ser colectivo, pero individual, porque nosotros tenemos una tarea específica en ese lugar, está dentro de un contexto que se llama ambiente laboral. Ese ambiente laboral tiene que tener determinadas condiciones adecuadas de ventilación, iluminación, ruido y vibraciones. Después tenemos las señalizaciones que hacen, algunos lo llaman señalécticas, que se realizan para poder determinar, ¿no es cierto?, o indicar zonas riesgosas, zonas peligrosas dentro del ámbito del trabajo, lugares, zonas donde no es accesible a cualquier trabajador, sino a personas que estén autorizadas para trasladarse o estar en esos lugares. Entonces, la señalización dentro de la higiene y seguridad es importantísimo. Si nosotros no contamos con señalización, ocurrirían muchos accidentes porque no sabemos dónde nos estamos moviendo. Las instalaciones eléctricas, importantes también porque deben ser instalaciones adecuadas
¿no es cierto?, sin fuga, sin, tratando de que no corramos riesgo de electrocución, ¿no es cierto? Generalmente en el tema de instalaciones eléctricas, ustedes van a ver que en la construcción es donde más usamos conexiones, por ejemplo, enchufamos máquinas de mano o herramientas sin la ficha. Van a haber instalaciones provisorias que hacemos, provisorias eternas, porque le llamamos provisoria y termina, si no nos patea o no nos ocurre un accidente, termina siendo eternas esas instalaciones que comenzaron siendo provisorias, pero terminaron siendo para toda la vida hasta que ocurra un accidente. Cuando ocurre un accidente recién agarramos y le ponemos la ficha que corresponde como debe ser. Después tenemos las máquinas y herramientas, llamamos las máquinas, ustedes ya saben que son aquellas que tienen un motor, y las herramientas que son todas aquellas herramientas de mano que deben tener adecuadas condiciones, igual que las herramientas, las máquinas que también son máquinas de mano, máquina liviana, como una moladora. Esto es importante también en el tema del manejo, tanto de las máquinas livianas como pesadas, tienen sus respectivas protecciones y tienen sus respectivas indicaciones de prevención de accidente. Cuando usamos máquinas como motor, como tractores, como motoniveladores y todo eso que se usan en la construcción, hay una serie de indicaciones que nos permiten, ¿no es cierto?, que nosotros podamos estar protegidos, que nos indican condiciones laborales que debemos cumplir. Las herramientas de mano lo mismo. Es tan simple, a veces no sabemos usar una escalera, no sabemos ni siquiera colocar una escalera, ¿cómo es? Un andamio, cuáles son las características que debe tener un andamio. Después tenemos los aparatos para izar, hablando de andamios, que son a veces los andamios, ¿cómo es? Me estoy olvidando. Gisela, ayúdame, los andamios telescópicos, y tenemos los andamios que que se van calzando, ¿no es cierto?, para ir tomando cierta altura cuando vamos a realizar trabajos en altura. Tenemos los aparatos que pueden desarrollar presión interna, generalmente lo que llamamos a veces los Zeppelin, que tienen presiones internas, y cuando se hacen trabajos en aguas profundas, también existen aparatos de presión interna que debemos saber cómo trabajar con los mismos. La protección contra incendio, eso le estaba por decir. Todos los años nosotros solemos dar para el primer parcial como trabajo práctico un plan de evacuación. Este año vamos a reemplazarlo como propuesta, me dieron la ingeniera y la arquitecta un protocolo COVID, ¿no es cierto? Vamos a reemplazar por el plan de evacuación, ya que no hay gente, alumnos de arquitectura que puedan proveer de planos para, para que lleven adelante este trabajo práctico. Vamos a ver también todo lo que sea protección contra incendio, importante que esté, porque ninguna edificio hoy se puede, se puede inaugurar o se puede aprobar. La municipalidad no te va a aprobar si no tiene una adecuada protección contra incendio. Luego tenemos los equipos de protección personal, que son los equipos que protegen al trabajador en sus distintas tareas. Algo muy importante dentro de la higiene y seguridad es la capacitación del personal. Los accidentes ocurren por dos cosas: porque no hay prevención y porque no hay capacitación. Para poder prevenir, nosotros también debemos capacitar. Hay veces, como ocurrió hace unos años, yo no sé si ustedes se acuerdan, hace 3, 4 años,
que fallecieron en Samet cuatro trabajadores que bajaron en una, ¿cómo es? En un, Mónica, ¿cómo se llamaba eso? Boca de registro. En una boca de registro, ¿no es cierto? Donde había materia, una cloaca, materia fecal. Bajaron, como estos chicos no tenían capacitación, ¿no es cierto? Que si hubiesen tenido capacitación, le hubiesen enseñado que no debían bajar sin equipo de protección debido al gas que produce los heces, ¿no es cierto?, en esas cañerías, no hubiesen bajado. Y si hubiese bajado uno y no cuatro, por no tener capacitación, no sabía de qué se trataba y cada uno fue a auxiliar a su compañero y fallecieron los cuatro. Eso fue falta de capacitación y falta de equipo de protección personal. Ellos no estaban capacitados, ni siquiera creo que sabían lo que era un equipo de protección personal porque nunca los capacitaron. Y por último, que es importante para las empresas, es la investigación de accidentes, la investigación de los accidentes que ocurren en la empresa. Toda empresa que quiera evitar, ¿no es cierto?, pagar las consecuencias económicas y de producción, de parada de producción, debe investigar los accidentes que ocurren en su empresa, porque le perjudica económicamente cuando, en caso de que ocurra un accidente, perjudica económicamente a la empresa porque tienen que pagar indemnización y porque esa persona no produce, ya no produce, hay que pagar indemnización, hay que traer otra persona, capacitarlo y darle el puesto ese para seguir la producción. Pero la producción se paró. Y lo peor que hay para la patronal es que la producción se pare. Que la producción se pare. Tenemos los conceptos básicos. Primero, ante esto, quiero ver acá arriba, Gisela, los conceptos básicos que tenemos que saber. ¿Qué es riesgo? Tenemos que conocer bien qué son los riesgos, qué es el peligro, porque muchas veces, esto vamos a dejar todo para la clase siguiente, muchas veces confundimos riesgo con peligro. ¿Qué son incidentes? ¿Qué son los incidentes? ¿Qué son los accidentes? Dentro de los accidentes vamos a encontrar dos tipos de accidentes, ¿no es cierto? El accidente laboral y el accidente in itinere, que ya vamos a ver en la próxima clase qué es. Vamos a ver qué son las protecciones, qué es la prevención, ¿no es cierto? ¿Qué es una protección dentro del trabajo? ¿Qué es la prevención dentro del trabajo? ¿Qué es la prevención de riesgos laborales y los programas de prevención de accidentes? Porque se hacen los programas de prevención de accidentes. El programa se hace de acuerdo a la tarea que se va a llevar adelante. De cada tarea tiene su programa de prevención de accidentes. Una persona que trabaja, que maneja una motoniveladora, no tiene la misma previsión de accidente que un colectivero. Entonces, cada trabajo, cada tarea, cada actividad tiene su propio programa de prevención. Por último, antes de que la ingeniera arquitecta le expliquen los trabajos que se debe hacer para el primer cuatrimestre, decimos que los conceptos básicos sobre higiene y seguridad son conceptos claves que nos ayudan a comprender la importancia de implementar un plan de higiene y seguridad. Otra de las cosas que existen, los planes de higiene y seguridad, así como existe la prevención de accidentes, ¿no es cierto? También existe un plan de higiene y seguridad. Existen profesionales, los profesionales de la higiene y seguridad, los licenciados en higiene y seguridad, los especialistas como en este caso nosotros. Las empresas piden plan de higiene y seguridad para cualquier tipo de empresa y para la tarea que específicamente ellos encomiendan que le hagamos el plan de seguridad. Y también es importante saber distinguir o diferenciar entre lo que es higiene laboral y lo que es seguridad laboral.
Muchas veces cuando la gente que no sabe, cuando hablamos de higiene laboral, ellos creen que toman a la higiene, toman como el servicio de limpieza. La gente común cree que la higiene es el servicio de limpieza. Lejos está de ser el servicio de limpieza la higiene laboral. Y la seguridad laboral es la que va a proteger al trabajador, ¿no es cierto?, de todas las cuestiones de accidentes, ¿no es cierto?, accidentes que afecten a la salud del trabajador y a la parte física y psicológica del trabajador, así también como la higiene, pero son cosas diferentes que si tenemos tiempo ahora yo le muestro el cuadrito siguiente, pero quiero que la ingeniera arquitecta le explique en el trabajito y después seguimos si hay tiempo. Gisela. Sí, acá estoy. Explicarle, explíquenle. Sí, como le dijo el ingeniero, vamos a dividir en 2 prácticos. El primer práctico, que lo van a tener que entregar para rendir el primer parcial, y el segundo práctico a la hora del segundo parcial. Para el primer práctico, como nos encontramos en un momento muy especial, digamos, debido a la pandemia, la idea es que apliquemos los conocimientos que va a ir desarrollando el ingeniero durante el cursado, como ya les mencionó, los conocimientos básicos de lo que es riesgo, peligro, la protección y la prevención, y apliquemos todos esos conceptos puntualmente en hacer un programa de prevención COVID. Ustedes pueden elegir si lo quieren hacer para una actividad educativa, si lo quieren hacer para algún kiosco, si lo quieren hacer para alguna sala de comidas. Ustedes van a elegir la actividad donde van a aplicar ese programa de prevención, siguiendo los conceptos que vamos a ir volcando de lo que es riesgo, peligro, protección y prevención. Vamos a desarrollar el programa de prevención puntualmente para el COVID. Y considerando esto, vamos a incluir las normativas, o sea, los decretos reglamentarios que rigen, si lo vamos a hacer para la provincia del Chaco, que rigen la provincia del Chaco, o de la provincia que ustedes elijan. Puede ser Corrientes, Misiones, etc. Ese va a ser el práctico número 1. Todos los puntos del práctico y lo que nosotros vamos a pedirle, digamos, va a estar subido a la página y como son muchos alumnos, no va a ser individual el práctico, sino van a tener que hacer grupos de no más de 5 personas, ¿sí? Como son todos de ingeniería, todos se conocen, así que ustedes van a elegir los grupos. Le vamos a pedir que manden un correo al correo institucional de la cátedra diciendo quiénes son los integrantes del grupo. Así nosotros después vamos a asignarle un número a cada grupo y vamos a ir trabajando en forma más organizada. El segundo práctico, que lo vamos a dictar en la segunda mitad del cuatrimestre, es la confección de un programa de seguridad. El programa de seguridad es un documento que se presenta ante las ART, ya va a ir explicando todo el ingeniero, donde se especifican cuáles son las tareas que se van a realizar en una determinada obra y cuáles son los riesgos que esas tareas llevan implícito para poder dar las recomendaciones de prevención para evitar los accidentes. En eso consta en forma general, digamos, un programa de seguridad. Como ustedes todavía no vieron la materia de organización y dirección de obra, no conozcan las etapas que tiene una obra. Vamos a darle herramientas para que puedan ir determinando, digamos, y conociendo cuáles son esas etapas de una obra, porque tienen que poder identificar los riesgos que cada una de esas etapas presenta.
ya sea por su forma de trabajar, por las máquinas que se utilizan, por las herramientas que se utilizan, y de esa manera pueden dar las soluciones en forma de recomendaciones a la hora de trabajar. Además de eso, se le va a dar información, digamos, de modelos, de programas de seguridad para que ustedes tengan como guía de base a la hora de elaborar el suyo. También vamos a trabajar con los mismos grupos, digamos, que conformaron el práctico número 1, y nosotros le vamos a dar la obra donde van a desarrollar ese programa. Esa obra puede ser una obra vial, una obra hidráulica, una obra de construcciones, que puede ser una obra de construcciones completa, o específicamente la parte de hormigón, específicamente la parte de electricidad. Vamos a ir dividiendo para que puedan ir conociendo, digamos, los diferentes procesos que tiene una obra de construcción. Otra cosa que quiero aclarar es, la higiene y seguridad se da en 3 etapas a lo largo de la vida, digamos. La primera etapa es en el proyecto de una obra. La segunda etapa es durante la construcción de una obra, y la tercera etapa es durante el mantenimiento o la vida útil de esa obra. Nosotros puntualmente, el programa de seguridad se presenta para la etapa de construcción de una obra, ¿sí? El práctico que dábamos años anteriores, que era la confección de un plan de evacuación, se puede dar para la etapa de proyecto. Nosotros vamos a hacer un proyecto determinado de una obra donde tenemos que tener determinadas características y la seguridad tiene que estar contemplada en ese proyecto. Como por ejemplo, como le explicó el ingeniero, la parte de incendio. Nosotros no podemos hacer un proyecto de una obra sin considerar todos los elementos de una protección contra incendio, como los materiales que van a tener ese proyecto. Pueden ser que favorezcan a la protección o que perjudiquen la protección que yo voy a diseñar para mi obra. Entonces, en una etapa de diseño, digamos, tengo que tener en cuenta todos los elementos de seguridad, los tamaños de salida de las puertas de los edificios, por dónde va a salir la gente si ocurre algún siniestro. Todo eso se calcula en función de varios factores que vamos a ir desarrollando a lo largo de la materia. Después, como dijimos, en la etapa de construcción, tenemos que hacer la higiene y seguridad durante el proceso de construcción de una obra para evitar que ocurran accidentes sobre los obreros. O sea, nuestro trabajo es la prevención sobre las personas y, por último, podríamos decir, sobre lo material, ¿sí? Pero siempre lo primordial es salvaguardar la vida de las personas. Y posteriormente, una vez que está finalizada la obra, se hace prevención sobre un hecho consumado para también proteger la vida de las personas que van a utilizar esa obra a lo largo de toda su vida útil. Como por ejemplo, una vez que está hecho un edificio, se hace el mantenimiento de los ascensores, se hace el mantenimiento y recarga de los matafuegos, se controla que esté la parte de la instalación eléctrica de acuerdo a las normativas. Todo eso es para prevenir futuros accidentes o, en caso de ocurrir un accidente o un siniestro, que las personas puedan evacuar correctamente y que la construcción o edificio le dé el tiempo suficiente para esta evacuación. Bueno, entonces, con esto queremos decir que higiene y seguridad está presente en todo lo que se refiere a construcción, ya sea en el diseño, en la construcción misma y en el mantenimiento del edificio.
edificio o industria o la obra que se realice, digamos. Entonces, otro punto importante también es que ustedes como profesionales, cuando estén a cargo, por ejemplo, de la construcción de una obra, van a ser responsables si algo ocurre en esa construcción de la obra. Aunque ustedes no sean los profesionales a cargo de la higiene y seguridad, pero como son los profesionales que pueden estar haciendo la dirección de obra o siendo los dueños de la empresa, también son responsables. O sea, es importante que conozcan cómo es el funcionamiento, cómo es el mecanismo, digamos, para que sepan tomar las medidas de prevención y que contraten profesionales responsables que hagan sus tareas como debe ser, tanto para protegerse ustedes como para proteger a sus empleados. Bueno, creo que explicamos en forma sintética, digamos, en qué constan los trabajos. Van a estar todos cargados en el aula virtual, más detallado, digamos, para que ustedes puedan acceder a ellos cuando quieran. Y la idea es que durante el cursado vayan desarrollando, y si tienen alguna duda o cómo encarar, digamos, el tema, nos vayan preguntando y nosotros vamos a subsanar esas preguntas, digamos. Mónica. ¿Sí? ¿Querés agregar algo más? No. Bueno, le pregunto, ¿hasta acá se entendió? Abran su micrófono y díganos si se entendió, qué es lo que no entendieron, le explicamos de nuevo. Yo no entendí en qué consiste el segundo trabajo práctico. ¿No entendiste? Ajá. Ah, bueno. Va a ser difícil para ellos, te digo. No, pero a medida que avancemos y que vayamos desarrollando los temas, van a comprender mejor qué es lo que nosotros le vamos a pedir y puntualmente qué es un programa de seguridad. Pero para eso te tenemos que explicar algunos otros conceptos previos durante el cursado. Esa es la idea. A medida que el ingeniero vaya avanzando con los temas, nosotros vamos a ir entendiendo qué conceptos son los que van a tener que desarrollar ustedes en el trabajo práctico. O sea, si yo te digo programa de seguridad ahora y vos no entendés, no te preocupes porque lo vamos a dictar durante la clase. ¿Qué es un programa de seguridad? ¿Cuáles son las partes? ¿Cómo está compuesto? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué es un plan de trabajo? Todo eso le vamos a ir explicando, ya que ustedes no tienen todavía materias, digamos, donde ven de qué se trata esos conceptos, le vamos a explicar nosotros. ¿Alguna otra duda? Lo que vamos a tener que hacer, Gisela, una clase o media clase, darle las partes de una obra primero para que ellos entiendan que cada parte de una obra, hay que hacer un plan de seguridad para cada ítem o cada parte de la obra, pero hay que explicarle qué son las partes de una obra, porque ahora no están los chicos de arquitectura que más o menos les podían dar una mano en eso. Vamos a tener que dar una clase de eso. Sí, pero de igual manera falta bastante, y con el tiempo van a ir dándose cuenta de lo que le vamos a pedir. Bien, igual arquitecta le va a tener que dar una clase de la parte de organización de obra. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe, Sí, decime. No sé si van a explicar más detenidamente esto en una clase, pero hubo una parte en donde estaban las prestaciones dinerarias y en especie. No me quedó bien claro la diferencia entre una y otra. No, eso va a ser desarrollado específicamente, pero te digo rapidito para que vos entiendas.
Las prestaciones dinerarias son aquellas indemnizaciones económicas, cash, lo que se llama cash, que vos tenés que pagar. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cuando vos tenés un accidente con tu auto, alguien te choca o vos le chocas a alguien, ¿no es cierto? ¿Qué te da, qué hace vos? Te va al seguro, ¿no es cierto? Y si no hubo daños a la persona, el seguro del otro que te chocó o de vos que le chocaste va a ser tu seguro, paga los daños materiales de tu vehículo. ¿Está? Ahora, si aparte de los daños materiales vos tenés te deja ese accidente una discapacidad o incapacidad que te va a dar la aseguradora, termina dándote, o la comisión, como es, la comisión de seguro te termina dando un porcentaje de discapacidad o incapacidad, que vos no puedas mover un brazo, que vos no puedas levantar el brazo, que vos te hayas roto la pierna, lo que sea, te van a tener que indemnizar en dinero. Aparte de pagarte los arreglos materiales de tu vehículo, te van a tener que indemnizar en dinero. Llevado esto a la persona, te van a tener que, de acuerdo a la incapacidad, porque fíjense, cuando una persona sufre un accidente laboral, la que tiene que responder es la ART, la aseguradora de riesgo de trabajo, que toda empresa debe estar adherida. Esa ART le cobra un canon a la empresa constructora o cualquier empresa, ¿no es cierto?, para cubrirle de los accidentes, ¿no es cierto?, que ocurren en su ámbito laboral. Bueno, si vos no quedás con secuelas, si tuviste, no sé, un accidente que se pudo subsanar, ¿entendés? La RT te cubre medicamento, médico, traslado, kinesiólogo, ortopedia, férula, silla de rueda, muleta, esas son las especies, ¿entendés? Y si Perfecto. vos aparte, cuando te hacen todo, porque vas a ir a una rehabilitación, la RT te va a pagar la rehabilitación con el kinesiólogo, la RT va a querer que rápido te recuperes, porque si no es más plata que le tiene que pagar al kinesiólogo, más sesiones, más sesiones, más sesiones. Entonces va a tratar y de que la comisión médica diga, este muchacho quedó bien. Entonces van a tratar de no pagarte la indemnización. Ahora, si vos quedaste porque tuviste un accidente, se te rompió un brazo, el brazo te quedó helado, perdiste un dedo, como tuviste una fractura de pierna, ahora resulta que te pusieron un hierro en una prótesis en la pierna, que vos cuando el tiempo está mal tenés dolor, cuando está nublado, cuando hay humedad, cuando te duele, y bueno, ellos van a tener que resarcirte económicamente eso, aparte de todo lo que la prestación que te hizo, ellos también te tienen, porque vos quedaste con una incapacidad, que antes le decíamos discapacidad, no tenés el 100% de tu actividad física, digamos, de tu desenvolvimiento físico, porque quedaste con secuelas después de ese accidente. ¿Me entendés? Sí, ahí entendí. Perfecto. Muchas gracias. Ay, Igual, chicos, todo lo que el ingeniero hoy explicó, digamos, es una síntesis de lo que va a desarrollar durante el cursado, ¿eh? Todos esos temas se van a desarrollar en el cursado más detalladamente, así que cualquier duda que vaya surgiendo en el cursado lo van a ir comprendiendo mejor y lo van a ir preguntando, pero son temas que se van a terminar de dar bien las clases posteriores. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta?
quiero hacerle un comentario. Generalmente nosotros, los argentinos, por nuestra idiosincrasia, que no hacemos caso a nada, menos, no hacemos caso al COVID, que no tenemos que quedar en casa y que decimos que el COVID no existe. Algunas personas dicen que el virus no existe, que es todo un cuento, que bueno, que sea grande la cosa y salimos y estamos cansados de estar encerrados, bla, bla, bla. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es lo que falla en nuestra sociedad, lo que yo veo? Esta es una acotación al margen. Nosotros lo que falla es, no tenemos educación vial, hacemos lo que queremos en la calle, en la ruta. No tenemos educación ambiental, no protegemos el ambiente, hacemos lo que queremos. La ingeniera Alvaredo es una férrea proteccionista del medio ambiente, no nos deja ni siquiera que tiremos un papelito de caramelo en el suelo, al igual que la arquitecta. Después no tenemos educación en lo que es mantenimiento de edificios. Mantenimiento de edificios es importantísimo. No tenemos educación en la higiene y seguridad porque creemos, la mayoría en la Argentina cree que la higiene y seguridad es un gasto y en realidad es una inversión. Las grandes empresas multinacionales se dieron cuenta que la aplicación de la higiene y seguridad es una inversión para su empresa. Sin embargo, en la Argentina todavía creemos que la higiene y seguridad es un gasto. Lo mismo en todas las ramas, como le decía, en lo que es la educación vial. Fíjense, como decía la ingeniera, lo importantísimo que es, y no tenemos una materia por ahí, o a veces nunca hacemos un posgrado de mantenimiento de edificios. Hay un concepto también errado que muchas veces, fíjense lo importante de la higiene y seguridad, dentro de un organigrama en una empresa, el especialista en higiene y seguridad, el higienista, el licenciado, el que se encarga de la higiene y seguridad de la empresa, está ahí abajito del gerente general. Abajito, ¿eh? Es el que asesora al gerente general. ¿Qué hacemos por ignorancia muchas veces? Al higienista lo ponemos dentro del departamento de mantenimiento. Y el higienista es el que tiene que indicar al departamento de mantenimiento cuáles son las correcciones y el mantenimiento que se debe hacer para que las condiciones del edificio en higiene y seguridad funcione correctamente. Entonces, hay un montón de deficiencias, ¿no es cierto?, que tenemos como sociedad, que no entendemos todavía la importancia que tienen estos distintos ítems o distintas orientaciones que le estoy diciendo, y es la falencia que a nosotros nos deja mucho que desear como sociedad. Ya le estoy hablando como sociedad. Por ejemplo, en Europa, en Europa la higiene y seguridad y el mantenimiento de edificios están a la vanguardia. La protección del medio ambiente, la protección vial, todo eso. Nosotros no tenemos esa conciencia de hacer correctamente las cosas que se deben hacer en estas disciplinas. Bueno, dicho esto... le quiero decir una cosita más, Freddy. Sí. Lo estamos cargando de información. Algo muy importante, chicos. Cuando ustedes tengan su empresa o trabajen en alguna empresa o sean profesionales independientes, tienen que saber que la parte de higiene y seguridad lo tiene que hacer un profesional especialista, ¿sí? O un licenciado en higiene y seguridad. O sea, ustedes no van a poder realizar la parte de higiene y seguridad, pero sí tienen que conocerla y saber de qué se trata. ¿Para qué? Para que cuando ustedes estén al frente de una obra y tengan un especialista trabajando, trabajen en conjunto, porque los dos son responsables de lo que ocurra en la obra, ¿está? Y es muy importante que ustedes como profesionales tomen conciencia de eso y se pongan también el tema de la seguridad de la obra como responsabilidad de ustedes, ¿sí? Bueno,
creo que con eso... Siguiendo la línea que dice la ingeniera, es importantísimo que ustedes, cuando están a cargo de una obra, le digan al higienista, al especialista, al licenciado, lo que sea, que si se tiene que quedar en la obra porque hay que hacer una actividad que conlleva un determinado riesgo, tiene que estar en la obra, porque ustedes van a encontrar muchos especialistas que se fijan, miran un ratito y se mandan a mudar. Como ustedes por ahí no conocen específicamente como conoce un especialista o un licenciado en higiene y seguridad, no se van a percatar de algunas deficiencias que pueden conllevar a accidentes, y entonces el higienista tampoco está porque se fue por cómodo, porque tiene otro trabajo, por lo que sea, y después terminan ocurriendo los accidentes que ustedes también son corresponsal, ¿no es cierto?, ¿cómo es? Son corresponsables en la obligación, ¿no es cierto?, que tiene el especialista en higiene y seguridad. De igual manera, el especialista es responsable y tiene un compromiso horario en una obra. Sí. Todo eso vamos a ver cuando analicemos las leyes y los decretos reglamentarios. Se van a explicar todos estos puntos para que queden más claros. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ya, le vuelvo a repetir, vamos a tener nosotros de 16 a 17:30 todas las clases de la parte de higiene y seguridad, y a las 18 entra el doctor Díez, que es el titular de la cátedra, que le va a explicar a ustedes todo lo concerniente a la parte de legislación y algunas cuestiones que él crea conveniente para toda la materia, tanto legislación como higiene y seguridad. El mismo link, chicos, que usaron para esta clase, o sea, ahora se desactivan, digamos, y a las 18 se tienen que volver a conectar usando ese mismo link. Como quedan más o menos 8 minutos y no creo que podamos dar la diferencia entre la parte de higiene y seguridad, vamos a comenzar la clase siguiente explicando esas diferencias, que es importante que conozcan. Dejamos acá. No sé si hay alguna pregunta, algo que a ustedes por ahí no les cierra, digamos, todo esto que estuvimos hablando, y bueno, que hable ahora, que diga qué es lo que no entendió. Si no hay ninguna consulta, nos vemos el viernes que viene. ¿Está, chicos? Perfecto, muy amable. Listo. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. No, profe. Bueno, Chao, profe. hasta luego. Gracias. Hasta luego.